Hola a todos, saludos, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Nos alegra que nos acompañen en este jueves 14 de agosto 2025, en el aire, en línea, redes sociales, televisión abierta. Inició lo de hoy. Qué bueno. Daniel Candelario les saluda. Bueno, en las efemérides de este jueves, tengo que decirle que hoy es día del lagarto. Hoy es día del lagarto, que es un reptil que tiene un papel muy importante dentro del ecosistema y, bueno, que está en amenaza. Vive comiéndose insectos y eso es dentro de lo que es la cadena de esa función que permite que dentro del ecosistema haya un equilibrio. Miren, hasta el ratón tiene una función dentro del ecosistema. El ratón le fuñe la vida al ser humano, pero el ser humano es por descuidado, lógicamente, pero cumple una función. Entonces, se instituye este día para crear conciencia sobre la importancia de este tipo de animalito y que tenemos que aprender a defenderlo y respetar sus espacios. Eso es importante. Bien, hoy 14, se produce la ofrenda de los toros en Iguala. Ay, se me olvidó llamar a Monseñor Castro. A ver quién debe toro. ¿Quiénes son los que están en deudas con los toros allá en Higüey? Los toros de Doña Tatica. Sí, los toros de Tatica. Y ustedes dirán, pero ¿y esto? No, hay una cofradía, hay todo un peregrinaje que se produce, una celebración con estos aportes que hacen ganaderos, que hacen las personas que tienen reses. Ocurre que, bueno, hacen promesas, van donde Tatica a molestar a Tatica y Tatica los escucha mucha gente Tatica. Entonces Tatica los escucha, ellos le dicen a Tatica, mira Tatica, si me va bien en el negocio de la crianza, de ganado y todo eso, bueno, yo te voy a traer un becerro. Vaya, cumple, si a usted le fue bien, vaya, cumple a la Tatica. Ajá. Cúmplale, porque entonces van y le dicen a Monseñor Castro, miren, yo le voy a donar un toro ¿para qué es esto? Miren, eso es para cubrir los gastos de lo que es la actividad del 21 de enero. Y todo lo que es la celebración, la conmemoración, del Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Y esto se establece desde lo que fue la batalla de Sabana Real o la batalla Limonada, ¿verdad? Y que se produjo en 1691. Entonces, desde ahí se hacen esos aportes, esas donaciones, y se me olvidó preguntarle, llamar a Monseñor Castro, porque el año pasado reclamó su toro. Entonces, quisiera saber quién le está debiendo ahora. ¿Quién le está debiendo? Así que páguenle a Tatica. No es al Monseñor Castro, es a Tatica que hay que pagarle. Páguenle para que no tengan problema con esa señora que es la protectora nuestra, ¿verdad? Así que ya saben, páguenle a Tatica su toro para que con eso entonces se pueda tener los recursos para para conmemorar el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Y todo esto se produce, la gente va llevando sus toros por toda la calle, son recibidos con cantos, oraciones, salves, pero eso es precioso, Que por cierto, les robaron ahí en la basílica. No fuñan con Tatica. Tatica tiene es madre, pero tiene el juego pesado. Cuando tiene que darle su pela, le va a dar su pela. Así que no se pongan a fuñir, dejen de estar profanando y robando cosas del paseo que se hizo ahí, el bulevar que se hizo
en, en la basílica, que bastante bonito estaba. Entonces, caramba, cuidemos ese, porque es un patrimonio, ese centro de peregrinación. Así que ya saben. Bueno, recordarles que nosotros nos vemos a través de La Caleta TV. La Caleta TV, desde el municipio de Boca Chica, ahí nosotros nos vemos a las 8 de la noche y ya desde ahí nos transmitimos, tenemos una retransmisión de 5 a 6 de la mañana diariamente y nos transmitimos también al Canal 3 de la ciudad de Nueva York, desde ahí. Entonces, a través de internet nos vemos en el mundo, sistemas de cables a nivel local, o sea, estamos donde quiera que usted nos busque, ahí vamos a estar. Igual, saludo a la gente de Onda TV. Onda TV, Canal 10, desde la zona oriental. Onda TV, toda una red de cable, Enlace Constelación, Orbis Cable, Éxito Visión, Bloom Telecom, Telenor y así sigue. Toda una red de cables a nivel nacional permite que nosotros estemos con ustedes a partir de las 9 de la noche en Onda TV, que también a través de la internet nos vemos en el mundo. Mis redes, para que usted me siga, yo estaría complacido de que usted me siga, Daniel Candelario 74, Instagram, en X, Candelario JD en X, y en Facebook estamos como Daniel Candelario. Usted me busca. Y ya usted sabe, las redes aliadas, Extra Digital RD, busca también las redes de este espacio, lo de Hoy TV en TikTok, lo de Hoy TV en Facebook y lo de Hoy TV en Instagram, en X. Ahí estamos como lo de Hoy TV. Ya lo saben. Bueno, la noticia que ha acaparado y que ha dado de qué hablar es la producida esta madrugada, la madrugada de este jueves, con el fallo que condena a Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina, de cometer actos de corrupción durante el gobierno de su hermano, y sobre Alexis Medina, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional estableció una pena de 7 años de prisión a ser cumplido en la cárcel de Najayo. Ese fallo, que fue leído de manera íntegra, en horas de la madrugada, allí las juezas, por ejemplo, Claribel Nival, Clara Castillo y Giselle Soto, también determinaron que Juan Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del presidente Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, de bienes y servicios de Estado mediante maniobras fraudulentas. Eso lo establecieron. Bueno, ustedes recuerdan lo que dijo el magistrado Alejandro Vargas cuando dictó la medida de coerción, cuando conoció las medidas de coerción. Lo mismo. Y el tribunal encontró a Alexis Medina culpables de cometer los delitos de lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y otros, mientras que los demás procesados se le imputaron cargos como asociación de malhechores, estafa al Estado y criminalidad organizada. La hermana del presidente, estamos hablando de Carmen Magalis. Carmen Magalis fue absuelta del caso. Carmen Magalis Medina Sánchez. Ahora bien, hay otros condenados, por ejemplo, Víctor Matías Encarnación Montero está condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de 500,000 pesos. También José Dolores Santana Carmona es encontrado culpable y condenado a 6 años de prisión para ser cumplida en Najayo Hombre. También fue sentenciado Huáscar Bernabé Méndez, quien deberá cumplir 5 años en el mismo recinto carcelario. Por igual que fue condenado Paola Suazo a 5 años en Najayo Mujeres,
su esposo Martín Montes de Oca a la misma cantidad de años, pero y será cumplido en Najayo Hombre. ¿Y quiénes resultaron descargados? Y ahí yo quería llegar, a los que resultaron descargados. Porque hay un nombre que yo desde el primer momento fijé una posición. Y miren, no conocí el expediente, que por cierto, las magistradas dijeron de todo de ese expediente que preparó el Ministerio Público. Esta sentencia también véanla como un cuestionamiento al Ministerio Público. Véanla como un cuestionamiento, que eso es algo procesalmente imposible de manejar. Un expediente tan voluminoso que al final de todo lo que dijeron, si se pudo demostrar el 10%, fue mucho. Fue mucho. Si se pudo demostrar el 10%. Pero le digo esto porque ahí se metió gente que no debió meterse. Se hizo acusaciones de gente que no debieron hacerse. Se hicieron procedimientos, incluso hasta con grabaciones, donde se violó todo. Y yo les voy a decir la verdad, si fuese yo, demandar al Ministerio Público. Yo demandar al Ministerio Público. Porque ese relajo hay que acabarlo. Y yo me estoy refiriendo al caso de el doctor, el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, que desde un primer momento que se conoció del apresamiento de ese señor, yo dije, ese señor es inocente. Yo dudo que ese señor se prestara para lo que dice el Ministerio Público que él se prestó. Y bueno, ¿y ustedes saben qué pasó? Que me alegro por el doctor Hidalgo y lo lamento por todo lo que tuvo que pasar ese señor y su familia. Y quien le está hablando no conoce personalmente al doctor Hidalgo. Es más, le voy a decir otro. Le voy a revelar. Yo he estado en esa audiencia y yo no he saludado al doctor Hidalgo. En esa audiencia yo he estado. Y yo no lo saludé nunca. Tampoco cuando fue ministro lo saludé nunca. Pero me alegro por él y su familia. ¿Por qué? Porque su honor, su honra. Ustedes dirán, bueno, después de todo eso, ¿queda restituido? No, no es verdad. Por eso yo demandar al Ministerio Público. Yo lo hubiese demandado. Yo demandar al Ministerio Público por abusadores. Y para sentar el precedente de que cuando usted va a hacer un trabajo, independientemente de que la ley le reviste de la autoridad para hacerlo, pero usted tiene que tener en cuenta que cuando usted ejerce esa función, sea con cosas creíbles y demostrables. Entonces, ¿qué pasó con el doctor Hidalgo? Descargado. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de una falta penal. Es que ese señor nunca faltó. De acuerdo con la explicación que ese señor dio, es todo lo que tenía que hacer un ministro. Todo lo que se hace de manera administrativa dentro de los procedimientos sin exceder a nadie ni beneficiar a nadie. Y ahí él demostró que ni siquiera conocía a Alexis Medina. Ni siquiera lo conocía. Entonces fue un abuso lo cometido con el doctor Hidalgo. Un abuso por parte del Ministerio Público que no se correspondía. O sea, no hubo una sola prueba que demostrara que ese señor tenía un vínculo y que benefició
a las empresas de Alexis Medina y que lo privilegió con pagos. Porque incluso los pagos que le hizo a esa empresa eran pagos menores que a otras empresas. Pagos menores. Y no hubo forma de demostrar eso. Y yo me alegro, lo digo por el doctor Hidalgo. Conozco varias personas que sí trabajaron con el doctor Hidalgo, que de manera independiente yo les había preguntado después de la situación, que cómo estaba él y todo eso. Y me explicaron una serie de cosas que él logró demostrar ahí. Y por eso me alegro por él. ¿Quiénes más están descargados? Bueno, la jueza indicaron que la sentencia absolutoria, dictaron una sentencia absolutoria también contra Fernando Rosa, ex director del FONPER, y como les dije, en favor de Freddy Hidalgo dictó un no al lugar. Cuando hay un no al lugar, señor, porque no hay prueba. No hay prueba. Por igual fueron absueltos Lina de la Cruz, Rafael Antonio Hermosén, Fulvio Antonio Gómez, Lidney Valenzuela, Aquiles Alejandro, Christopher Antonio Florentino Méndez, entre otros. Y hubo acuerdos, por ejemplo, en la etapa preliminar del proceso. Ahí estuvo el señor Francisco Pagán, que llegó a un acuerdo. Ustedes recuerdan que Pagán estuvo en la OISOE. Julián Esteban Suriel Suazo, Lewis Ariel Castillo Robles y Domingo Antonio Santos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Estos pactos permitieron la recuperación de más de 200 millones de pesos en bienes y efectivos para el Estado dominicano. Ya ustedes pueden ver cómo aconteció todo esto en lo que fue el juicio contra el hermano del presidente Danilo Medina, que yo les voy a decir, con ese expediente fueron en coche. Y cuando ustedes ven que esas magistradas emiten esa condena, esas sentencias con el nivel de las penas, es porque habían pocas probabilidades, pocas probabilidades de vincular el tema con las acusaciones, el tipo penal que se instrumentó. Lamentablemente. Bueno, por otro lado, hay que decir que Estados Unidos, como dicen popularmente los muchachos aquí, le dio para Nicolás Maduro. Estados Unidos ha confiscado una mansión a Nicolás Maduro en territorio dominicano. Recuerden que 2 aviones también fueron confiscados aquí. Se trata de La Carola, que está ubicada en el complejo Capcana. También les confiscó varias residencias en la Florida, dinero, joyas. Y estamos hablando de 2 aviones, carros, una mansión, mansiones en la Florida. ¿Y qué ocurre? Que esta vivienda, Las Carolas, es una villa muy grande, tiene dimensiones excepcionales, que fue edificada en más de 3.000 metros cuadrados, habitables en una parcela que supera los 6.000 metros cuadrados, cuenta con 9 habitaciones, 10 baños, amplias salas de estar, comedor formal, cocina gourmet y varias terrazas abiertas al mar. Entre sus amenidades está, por ejemplo, incluyen piscinas de borde infinito, helipuerto, spa privado, gimnasio, áreas ajardinadas y acceso a servicios integrales de Capcana, como restaurantes, tiendas e iglesias, rutas para ciclismo y vigilancia 24 horas. Y Maduro vino ahí alguna vez en la vida. Maduro llegó a ir a eso alguna vez en la vida. Ok, ahora bien,
De acuerdo con los informes, la propiedad había sido adquirida inicialmente por 13 millones de dólares. Oigan bien, 13 millones de dólares, pero la gente está, pero le ha faltado el respeto al dinero. 13 millones de dólares por una casa. Bueno, por esa casa fue revendida más tarde por 18 millones de dólares. 5 más. Y en la operación se cita a Samar José López Bello, a quien acusan de ser un testaferro de Tarek Zaidán El Aizamit Madad, en representación de Nicolás Maduro. O sea, utilizando testaferro por trasmano, hicieron la compra. Por trasmano. Y El Aizamit fue figura clave, ocupó varios cargos en los gobiernos de Venezuela y en el 2017 fue sancionado por Estados Unidos bajo la ley Keeping como traficante significativo de narcotráfico. Recuerden que Estados Unidos primero estaba ofertando 25, luego entonces subió la oferta a 50, que yo les he dicho, bueno, si ustedes quieren saber, digo, él ha dicho que ¿dónde está Maduro? Yo digo en Miraflores, denme 5 millones y dejemos eso así, Ustedes me dan 5 millones y dejamos eso así de los 50. Y está ahí, le estoy diciendo que esté en Miraflores, denme mi dinero ahí, ya yo me lo gané, ¿verdad? No esté en Miraflores. Ahora bien, todo eso, la gente lo va a ver como un asunto que es un tema de persecución contra Maduro. Hay algo que nosotros tenemos que tener pendiente aquí. Artículo 3 de la Constitución Dominicana. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución Dominicana? ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución Dominicana? Y se lo digo porque yo tengo una constitución aquí. Yo siempre ando con una constitución. Artículo 3. Se los vamos a buscar. El artículo 3 habla de la nación, del Estado, de su gobierno y de sus principios fundamentales. Y ese primer capítulo está reservado a la nación, a la soberanía y de su gobierno. ¿Y qué dice el artículo 3? Inviolabilidad de la soberanía y principio de no injerencia. ¿Escucharon? Inviolabilidad de la soberanía y principio de no injerencia. Y dice el artículo 3, Constitución Dominicana, la soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir, óigame bien, puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le conocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Y ustedes dirán, ¿Daniel está defendiendo a Maduro? No, a mí Maduro me da par de 5. Es más, Maduro no debió estar ahí. Ahora, lo que no se debió permitir, de acuerdo con la Constitución, es que Estados Unidos haya hecho esas captaciones de los aviones y de esa mansión. Eso está en territorio dominicano y con eso hay una injerencia.
Eso está en territorio dominicano, no en territorio estadounidense. Esos aviones no debieron llevárselo de aquí. Pudieron estar incautados aquí, pero no debieron llevarse. Como esa mansión está en territorio dominicano, bueno, pudieron haber sido incautadas aquí. Y yo pregunto, ¿y la mansión se la van a llevar? ¿Van a arrancar el pedazo de tierra? ¿Van a hacer el hoyo de los 3.000 metros cuadrados? ¿Van a hacer el hoyo y la van a cargar en una grúa y se la van a llevar en un barco? No. Pues entonces eso debió estar aquí. O sea, los aviones debieron estar aquí. Le digo esto porque cuando el presidente de la República, ustedes creen que el tema de ir al Congreso y levantar la mano, ¿verdad? Colocarse la banda presidencial, ¿ustedes creen que es un relajo? ¿Que eso es protocolo? Eso es un protocolo. Y ahí el presidente jura defender esto, cumplirla y hacerla cumplir la Constitución de la República. Eso no es un mero acto para verse bonito y para hacer foto. Eso es un acto protocolar en el que el presidente de la República, el electo, ya jura como jefe de Estado y promete ante los dominicanos, porque no es solamente los asambleístas, ante los dominicanos, respetar y hacer respetar la Constitución de la República. Es de eso que se trata. Y hay una violación al artículo 3 de la Constitución de la República, que hay que explicarlo. Que hay que explicarlo. Ah, con Maduro, hagan lo que ustedes quieran con Maduro. De hecho, yo he dicho que Maduro está ahí porque Estados Unidos quiere. Es más, y hasta la propia oposición quiere que Maduro esté ahí. Porque no han sabido articular y unificar criterios que vayan en favor de la ganancia y desplazar del poder a un grupo de gente que se volvió loco. Y Estados Unidos sí tiene hasta culpa de eso. Tiene hasta culpa de eso. Pero realmente hay una violación a la Constitución de la República, a esa norma. Se está violando. Miren que a propósito de Estados Unidos, ahí vi el informe donde nos acusan de estar violando los derechos humanos. Por ejemplo, ha dicho Estados Unidos en el informe emitido su informe de derechos humanos en el capítulo dominicano, bueno, pues cargan con la Dirección de Migración que nosotros maltratamos a los inmigrantes haitianos. Dice Estados Unidos. Y yo le digo, bueno, nosotros lo maltratamos. Nosotros lo maltratamos a los haitianos. ¿Cuándo usted ha visto que nosotros hemos lanzado soga como si fuesen reses para atrapar? ¿Usted ha visto bueno, no me voy más lejos. ¿Ustedes se acuerdan de los anuncios, no hay problema, del Mundo Marlboro? ¿Cómo eran? Unos vaqueros que le tiraban una soga para atrapar el ganado. Ok, eso así Estados Unidos, con los inmigrantes, incluyendo los haitianos. ¿Cuándo se ha visto esa imagen? Ni en televisión, ni en medios, en fotografía. ¿Cuándo se ha visto esa imagen? De que eso ocurre en la República Dominicana. Y nosotros maltratamos a los haitianos. Nosotros maltratamos a los haitianos.
Pero qué timbales, diría don Pimpín, que en su gloria esté. Que Dios me lo tenga donde no se moje a don Pimpín, pero qué timbales. A nosotros maltratamos a los haitianos. ¿Y qué es lo que pasa en Gaza? Y nosotros maltratamos a los haitianos. ¿Qué pasa en Gaza? Y nosotros maltratamos a los haitianos. Nosotros maltratamos tanto a los haitianos que le compramos los aguacates, le compramos los mangos. Muchas veces los vemos sin camisa y le damos un poloché, un pantalón, toma, resuelve. Noel le compra su jugo de China, también su freiduría, Kevin le compra su freiduría, su cuestión, ¿verdad? Entonces, que no es fritura, es freiduría, ¿oyeron? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros maltratamos a los haitianos y los contratamos. Nosotros maltratamos a los haitianos. Y ustedes nos ven en los medios reconociendo la importancia que tienen en la agricultura, en la construcción, en la hotelería. Y nosotros maltratamos a los haitianos. Caramba, qué timbal. Qué timbal. Bueno, pero hasta aquí lo dejo. Gracias a todos, porque Kelvin ya me está votando. Cuando ustedes lo ven haciendo esa bulla, es por eso. Que ya él me indica que el tiempo se nos acabó y que mañana ustedes y nosotros tenemos el mismo compromiso de encontrarnos ya en otra propuesta de lo de hoy. Denle a me gusta, compartan este video, súmense como suscriptores. Óigame, para nosotros es importante que usted se suscriba porque así ustedes nos ayudan a que nosotros podamos llegar a más personas. Gracias a todos, nos vemos mañana.